para de alguna manera seguir con el estudio del libro de Gálatas. Doy gracias al Señor por la reunión de este fin de semana. No subimos video este fin de semana porque hicimos reuniones alrededor de la mesa. Bueno, es una costumbre que nosotros tenemos, que la practicamos de vez en cuando, y es buena para los hermanos porque los hermanos de alguna manera se explican más detalladamente todo y entienden mejor. Bueno, un abrazo para todos los hermanos y hermanas que van a ver este programa o esta prédica, van a escuchar esta prédica. Un abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, especialmente para los hermanos de la congregación. Nosotros estamos ubicados en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Si usted quiere suscribirse a nuestro canal, lo puede hacer a través de Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, y puede darle like también y compartirlo con todos sus suscriptores para que la palabra de Dios pueda correr. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el libro de Gálatas. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida por la esperanza de vida eterna, Señor. Te pido por tu palabra, que tu palabra sea enviada, Señor, y haga la obra que tenga que hacer. Padre, también te pido para que tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra. Señor, bendícenos, bendice la iglesia toda, y Señor, y que la iglesia pueda separarse completamente del mundo y podamos seguir unidos a través de la cabeza que es Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces estábamos hablando del libro de Gálatas. El libro de Gálatas habla de la libertad de los hijos de Dios. No, eso es lo que habla el libro de Gálatas. Y ciertamente que hay muchos hijos de Dios que están, muchos, pero muchos, cientos y miles, que están todavía esclavizados. Ellos están todavía prisioneros, siendo hijos de Dios. Habiendo comenzado por la fe, ellos ahora viven conforme a las obras. Entonces, las denominaciones de los hombres, entonces los tienen cautivos bajo reglas, bajo mandamientos, bajo doctrinas que les impide a los hijos de Dios ser libres, ¿no? Libre del pecado, libre del poder del pecado, libre de la carne, porque las denominaciones, al llevar a los hijos de Dios a obrar su propia salvación, lo único que hacen es agitar la carne. Y por supuesto los llevan a los hijos de Dios a independizarse completamente de Dios y a depender de sí mismos. Entonces, el apóstol Pablo, él escribió esta carta a los bebés en Cristo, a los niños en Cristo, porque Pablo le dice hijitos, ¿no? Ahí vamos a leerlo en Gálatas, creo que está en el capítulo 1 de Gálatas. Alabado sea el Señor. Gálatas, capítulo 1 creo que está, donde tengo que buscarlo, donde dice hijitos, ¿no? Dice, estoy maravillado de que tan pronto ya te has pasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No es que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio, del que hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios. Busco agradar a los hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales,
en mi nación, siendo muy más celador que todos los de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plegó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne ni sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después de pasados 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días, mas aún ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir que aquel en otro tiempo perseguía, ahora anuncia la fe, que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Después de pasado 14 años fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parían ser algo por no correr en vano o haber corrido en vano, más ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para ponernos bajo servidumbre, a los cuales ni por una hora cedimos a sujetarnos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de aquellos que parecían ser algo, los cuales hayan sido en algún otro tiempo, no tengo nada que ver. Dios no hace acepción de persona, no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la circuncisión me era encargado como a Pedro el de la circuncisión, porque el que lo hizo Pedro para el apostolado de la circuncisión hizo también a mí para con los gentiles. Y como vieron que la gracia me era dada, Jacobo y Cefa, que parecía ser algo, parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañería a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No lo pude encontrar, mira, hermano amado, el versículo ese que dice, cuando Pablo le llama hijitos a los Gálatas, que no, bebés, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a encontrar. No se preocupe que ya lo vamos a encontrar en la medida que desarrollemos el libro. Entonces vemos nosotros la necesidad de predicar el libro de Gálatas más en este tiempo, porque hay muchos hermanos que no pueden gozar su salvación. La salvación comienza cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no cuando lo acepta en su corazón, lo declara con su boca. Entonces es salvo. Pero vinieron algunos judaizantes, ¿no?, de allá de la iglesia de Jerusalén, y cuando Pablo se fue de Galacia, entraron ellos y convencieron a los hermanos que lo que Pablo les había hablado no era realmente así como les había hablado. Y le hicieron ver a Pablo como que él era un rebelde, que él estaba en contra de la iglesia de Jerusalén, en contra de los apóstoles que habían caminado con el Señor, que lo que predicaba Pablo no era así, que no era la verdad. Entonces los llevaron a los hermanos de Galacia a aceptar el evangelio que ellos predicaban, que era el evangelio del reino, donde también se les enseñaba en el evangelio del reino que ellos tenían que guardar la ley y circuncidarse. Entonces, los Gálatas, en sus esfuerzos por perfeccionarse por medio de la ley, estaban manifestando la ignorancia del mensaje de la gracia, ¿no? Es decir, que Pablo les habló del mensaje de la gracia, pero ellos no lo habían entendido. Y así pasa muchas veces con muchos hermanos que escuchan el mensaje de la gracia, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque siguen todavía bajo la ley. Tratan ellos de, por medio de su esfuerzo, por medio de las obras, alcanzar la salvación y la vida eterna. Los Gálatas no habían aprendido que toda la gloria por la salvación del hombre debía caer en Dios. Es decir, que era a través de Jesucristo que el hombre podía ser salvo nada más.
En su plan para su justificación y santificación era suficiente por el momento y para la eternidad. Es decir que cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces la santificación, ¿no?, y la justificación se recibe en ese momento. Usted recibe no solamente un nuevo nacimiento, sino que recibe una santificación y una justificación que lo va a acompañar toda la eternidad, esa santificación y esa justificación. No tiene nada que hacer usted para ser santificado o ser justificado. Todo eso lo hace Dios. O en parte lo hizo Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y ciertamente que Jesucristo obró la santificación y la justificación, pero el Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros cuando nosotros nos rendimos. ¿Qué significa rendirse? Significa creer. Cuando nosotros creemos realmente, ¿no?, que es por medio de Jesucristo la santificación y la justificación, entonces el Espíritu Santo lo hace una realidad en nuestra vida. ¿De qué manera? Bueno, Él mantiene en estado muerto, inactivo, nuestros miembros para servir al pecado y lo lleva a nuestros miembros a servir a la justicia. Entonces fíjese, pero los judaizantes que entraron en Galacia le decían que no, que uno tiene que ser santificado por medio del esfuerzo, cumpliendo los mandamientos, ¿vio?, observando la ley de Moisés. Y Pablo le decía que no era de esa manera que el hombre era santificado. Ahora, en el Antiguo Testamento era así, el hombre era santificado por medio de cumplir los mandamientos y guardar la ley. Pero nadie fue santificado por medio de la ley porque nadie cumplió la ley. Pero una vez que Jesucristo vino, que el Señor Jesús vino, Él satisfizo la ley, es decir, que Él cumplió la ley por nosotros, por los judíos, digamos, ¿no? Él cumplió la ley por los judíos. Y entonces ahora la justificación y la santificación ya no están en la ley. Ahora la justificación y la santificación ahora están en Cristo. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted es santificado y es justificado. Y recibe la vida eterna. Todo ahora está en Cristo, ya ahora no está en la ley. Pero los legalistas le dicen que no. Le dicen que usted, para ser salvo, para ser santificado y para ser justificado, usted tiene que guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos. Entonces ponen en la ley lo que está en Cristo. Y el fin de la ley es Cristo. Disculpe que no me salía. El fin de la ley es Cristo. Ahora la justificación, la santificación, la salvación están en Cristo. Y eso uno alcanza por la fe en Él. Una vez que usted alcanzó la salvación, salvo para siempre. No es que la salvación se pierde, como algunos enseñan por ahí. No es que usted, cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es justificado. Es decir, Dios lo ve sin pecado, sin culpa. Porque toda la culpa, todo el castigo de nuestro pecado lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿que eso me da derecho a pecar? No, de ninguna manera. Eso es otro tema aparte. Ahora fíjese. No habían aprendido que toda la gloria para la salvación, para la justificación y para la santificación eran suficientes, ¿no? Y para ese momento que ellos creían y para toda la eternidad, ¿no? Ya habían alcanzado ellos de alguna manera la eternidad. Ellos, los Gálatas, no habían aprendido que Pablo y su evangelio se estaban separados de todos los otros predicadores y de sus predicaciones. El evangelio de Pablo nos separa de todos los otros predicadores, aún de los apóstoles del reino. No, el evangelio, y Pablo también, el apostolado de Pablo nos separa a nosotros de todo otro apóstol. No quiero decir con esto que anulo completamente a los otros apóstoles, simplemente que ellos ya dejaron de alguna manera de ser el centro del mensaje de Dios.
Ahora Dios puso a otro apóstol como el centro de su mensaje. Antes estaban los 12 apóstoles. Ahí estaba Dios con ellos, y bueno, y ellos hacían prodigios, milagros y diversas maravillas, y la gente tenía que creer en lo que ellos hablaban. Pero una vez venido el apóstol Pablo, cuando Dios lo salvó a Pablo, camino a Damasco, ahora Dios se centró en Pablo ahora, en el apostolado de Pablo, en el llamado de Pablo, y en el evangelio que le reveló. Entonces cualquier otro apóstol ya no tiene lugar ahora. Ya no como para enseñar a la iglesia, para adoctrinar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para que los hermanos tengan una vida de transformación, de conformación a la imagen de Cristo. Para lograr eso necesitamos las enseñanzas solamente del apóstol Pablo, porque Pablo es el único que habla sobre estos temas. Pero los legalistas dicen que no. Los legalistas dicen que para alcanzar todo eso, usted tiene que hacerlo a través de la ley, de cumplir los mandamientos, de obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero eso no es verdad, porque la ley llegó hasta Cristo, ¿no? Él cumplió la ley por nosotros, ahora no tenemos. Ahora todas las bendiciones que antes podían ser alcanzadas por la ley, ahora son alcanzadas por Cristo. Eso es el Evangelio de Pablo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:30 que Él es nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. Todo eso antes se podía haber alcanzado por la ley, pero ahora no. En este tiempo de gracia se alcanza solo por Cristo, porque toda la fuente de bendición para nosotros están en Cristo. Antes todo estaba en la ley, pero ahora está en Cristo. Pero hay hermanos que todavía tienen bajo el yugo de esclavitud a los hermanos que creyeron en Cristo, que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, todavía lo tienen bajo esclavitud, no diciéndoles que tienen que ellos hacer, que tienen que procurar por su salvación, por su justificación, por su santificación, y todas las bendiciones de Dios es a través del esfuerzo que usted hace, y eso no es así. Ahora todas las bendiciones de Dios están en Cristo para nosotros. Eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Pero acá lo que hay que entender para poder recibir las bendiciones de Dios, que no hay otro apóstol para nosotros que solamente el apóstol Pablo. Para nosotros no hay otro apóstol. ¿Y los otros apóstoles qué hay con ellos? Ellos son apóstoles del reino, ellos son apóstoles de la circuncisión. Ellos son los apóstoles de la iglesia judía. No son apóstoles de la iglesia gentil, de nosotros. Acá en la iglesia gentil también estaba el judío invitado a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ser parte de la iglesia. Todo eso lo dice el libro de Gálatas. Entonces, ¿cuál es nuestra desesperación por predicar este libro? No, que los hermanos entiendan, porque hay hermanos y hermanas que aman mucho al Señor Jesús, pero que están bajo esclavitud. ¿Por qué están bajo esclavitud si ellos aman tanto al Señor? Ellos están bajo esclavitud porque no conocen la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Pero no conocen la palabra. Muchos hermanos que aman al Señor con todo su corazón, muchos no saben leer ni escribir. No son iletrados. Y entonces los legalistas, los pastores legalistas aprovechan, ¿no? Y lo meten a los hermanos bajo yugo de esclavitud, es decir, bajo los mandamientos. Y de esa manera ellos pueden ejercer control y dominio sobre las almas, los pensamientos y la conducta de los hermanos que fueron libertados por Cristo. Por eso es necesario predicar el Evangelio del libro de Gálatas, ¿no? ¿Qué dice Dios con respecto aquellos que somos salvos, que somos hijos de Dios, que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿No? Dios dice que todas las bendiciones para nosotros están en Cristo. ¿No? Usted tiene a Cristo, tiene todas las bendiciones, ya tiene la salvación, tiene la vida eterna, tiene la inmortalidad, todo tiene. ¿No? En Cristo, por supuesto. Nosotros, nuestro cuerpo humano va a morir, pero nosotros no vamos a morir. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos una nueva creación, personas
que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero vamos a seguir participando un poco de lo que estamos hablando con respecto al libro de Gálatas, la libertad de los hijos de Dios. Lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios para ser libre, tiene que identificar a Pablo como el apóstol. ¿Cuál es nuestro apostolado? El apóstol Pablo. Es muy importante eso. ¿Por qué es importante? Porque entonces a los otros apóstoles lo vamos a dejar a un costado por un tiempo, hasta que entendamos bien las epístolas del apóstol Pablo. El mensaje de Dios para nosotros viene a través del apóstol Pablo, de lo que Pablo dejó escrito. Dios habla por medio, habla con nosotros por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahí en la epístola del apóstol Pablo están todas las bendiciones de Dios para nosotros los hijos de Dios. Pero, ¿cuál es el apóstol menos leído en la Biblia? El apóstol Pablo. Después toda la Biblia es leída, desde Génesis hasta Apocalipsis. He leído todo, pero el apóstol Pablo es muy poco leído por la iglesia. Por eso muchos se aprovechan de eso y ponen a los hermanos bajo el yugo de esclavitud. Porque los hermanos ignoran el mensaje o el evangelio que Pablo predicó. Entonces, tienen que aprender que Pablo y su evangelio estaban separados de todos los otros predicadores y de sus predicaciones. No hay otro evangelio, no hay otro apostolado, no hay otro apostolado. El apóstol superlativo para la iglesia es el apóstol Pablo. Primero está el Señor y después está el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Este era un nuevo mensaje, una proclamación diferente que jamás había sido escuchada, oída, lo que Pablo estaba hablando. Porque los apóstoles del reino no hablaron lo que Pablo hablaba, no predicaron lo que Pablo predicó en su tiempo, cuando él empezó su predicación. Y todavía es diferente de casi todo lo oído hoy día. Hoy día usted va con el evangelio de Pablo y los hermanos se asombran y quedan con la boca abierta porque dicen, nunca habíamos escuchado, nunca habíamos oído. La primera vez que escuchamos esto, que nosotros somos libres, que nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos, nunca habíamos escuchado que nosotros ahora somos salvos, que tenemos vida eterna. Nunca habíamos escuchado, quedan maravillados los hermanos, los hijos de Dios sinceros. ¿Sabe cuántos hijos de Dios aman al Señor y están bajo esclavitud? Sirven al Señor de noche y de día. Aman al Señor con todas sus familias. Viven para Cristo solamente. Pero sin embargo esos hermanos están bajo esclavitud. Y a los pastores que están gobernando la vida de estos hermanos les conviene que estén bajo esclavitud, porque ellos creen que si ellos descubren la libertad que Cristo le hizo, y ellos van a vivir una vida desordenada, una vida en la carne, y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir eso. Cuando usted le muestra a los hermanos que ellos son libres por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese conocimiento lo va a hacer más cerca de Cristo, lo va a acercar más a Cristo, no más al pecado. Ellos van a servir con gozo y con alegría al Señor. Lo van a hacer con mucho contentamiento. Van a ser personas felices, sirviendo, yendo a la iglesia, alabando al Señor. Cuando usted le enseña a esos hermanos que ellos son libres en Cristo. No, que ellos no tienen que estar bajo el yugo de esclavitud de nadie. Nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y Dios nos hizo libre por medio de su Hijo Jesucristo. Eso nos dice el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo no se predica, se saltea. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Pablo saca al hombre del púlpito y lo pone a Cristo. Saca al hombre del lugar más alto que hay en la iglesia y lo pone a Cristo. Y bueno, y es el lugar que Cristo tiene que ocupar. Él es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos colaboradores de Dios, cada uno en su lugar. Yo soy pastor, usted será evangelista, usted será diácono, diaconisa.
pero el que nos gobierna todo es la cabeza, que es Cristo. Y eso es así. Ahora fíjese, amado hermano, nunca se escuchó este evangelio. Aún en este tiempo es muy poco oído. La razón es que no es según hombre. El evangelio que Pablo predicó no es según hombre. Nunca se originó en la mente de un legalista este evangelio, o en la mente de ningún hombre se le originó. Él nunca pudo haber concibido el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia trae una planificación que es perfecta. Hay un plan ahí, y esa planificación alcanza la eternidad, ¿no? Alcanza a distintos tipos de pensamientos. Nunca habría entrado en su mente imaginar que un Dios ofendido enviara a su Hijo amado a morir en una áspera cruz por aquellos que habían pecado contra Dios. Pero sin embargo, ¿dónde entraba eso de que Dios envió a su Hijo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Y por qué murió Cristo? Por los pecadores, no por los justos, sino por los injustos, no por los perfectos, sino por los imperfectos, no por los limpios, ¿no? Sino por los impuros, del cual nosotros éramos. Por eso nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna. Dios nos amó tanto a nosotros, estando nosotros en el barro, por no decir otra palabra. Estábamos en el barro, hundidos en ese barro, y Dios nos amó y nos sacó de ese barro, no de ese estiércol, nos sacó de esa pudrición ahí, y nos limpió, nos lavó, y nos puso en su misma presencia. Fíjese, el Dios de amor y el Dios de misericordia. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo no vamos a amar a un Dios tan bondadoso? ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que tenía poder para lanzarnos en el fuego eterno, en el infierno eterno, y sin embargo nos amó? La única condición que Dios pide es que creamos en su Hijo Jesucristo. Es la única condición para ser salvo, creer. Entonces nunca habríamos entrado en nuestra mente imaginar que un Dios ofendido enviara a su Hijo amado a morir en una áspera cruz por nosotros que habíamos pecado contra Él. Nosotros éramos sus enemigos. Como aprendió Pablo, este santo evangelista celestial, fue por revelación de Jesucristo lo que él aprendió. En el capítulo 1:12, el Señor dijo: para este fin te he aparecido, para designarte ministro y testigo, tanto en las cosas que me has visto como en las cosas que te apareceré a ti. En Hechos capítulo 26, versículo 16. ¿Se da cuenta? Este evangelio que el apóstol Pablo predicó no se lo enseñó ningún hombre. ¿Y quién entra ahí? No se lo enseñó ningún hombre. Ahí entra Jesucristo hombre. Porque Jesucristo era un hombre, y Jesucristo hombre no le enseñó el evangelio a Pablo, sino que a Pablo le enseñó el Cristo resucitado, ¿no? Hablando de hombres de este mundo, ¿no? No le enseñó ningún hombre a Pablo el evangelio, sino que lo recibió por revelación del Espíritu Santo. Fíjese, amado del Señor, Pablo nos dice que Pablo, escribió esta carta a los Gálatas. En realidad escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento el apóstol Pablo. 14 de los 17. ¿Cuánto quedan? De los 14. Bueno, ahí está, de los 27, perdón. ¿Vio? Pablo a todos los que están en Roma, dice él. Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintio. Pablo a las iglesias de Galacia. Pablo a los santos que están en Éfeso.
a los santos en Cristo Jesús que están en Colosas y así. Entonces, fíjese, Pablo le escribió a Filemón también. Hebreo es la única epístola que no se introduce con su propio nombre, pero sabemos que el apóstol Pablo la escribió a la epístola a los hebreos. Algún día lo vamos a demostrar por la palabra. Entonces fíjese, ¿qué dice Pablo en su evangelio? Que el Señor le reveló. La ley fue dada 430 años después de que Abraham fuera justificado por gracia a través de la fe, totalmente independiente de las obras o esfuerzo humano. Abraham fue justificado, independientemente del esfuerzo que el hombre pudiera hacer. El primer hombre que fue justificado fue Abraham. ¿Vio? Abraham no tenía ley para guardar. ¿Y nosotros hijos de quién somos? Hijo de Abraham. ¿Y la ley cuánto vino? 430 años después. Fíjese. Entonces, ¿qué ley guardó Abraham? Ninguna. ¿Por qué? Porque no había ley. Y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué ley tenemos que guardar? Ninguna ley. Para ser salvo estoy hablando, ¿no? Para ser salvo, para ser justo, para ser santo, santificado, no tengo que guardar ninguna ley. O cumplir, por así decirlo. No tengo que cumplir ninguna ley. No fue puesto a prueba como lo fue Adán antes de que cayera. El andar por fe llegó a ser, por medio de ese andar de fe, Abraham llegó a ser el amigo de Dios. No por guardar alguna ley de cualquier clase, como dice ahí en Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice, y fue cumplida las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿No? Y ahí en Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 7. Crónicas 20, versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Él llegó a ser amigo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. No, tenemos un rango superior, por así decirlo, porque no es lo mismo un amigo que un hijo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿No? Abraham fue llamado amigo de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Fíjese. Y eso por medio de Cristo. Por medio de lo que Jesucristo hizo. Porque ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. No por guardar la ley. No por seguir doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. No somos hijos de Dios por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso somos hijos de Dios. No somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta de lo que significa? Tenemos la misma sangre, la misma naturaleza. En nosotros, Abraham no tenía eso. Lo que tenía Abraham era la fe. Él por fe agradó a Dios y fue amigo de Dios. Ahora fíjese que según el apóstol Pablo, el Evangelio de Pablo, dice que la ley que fue dada 400 años, ¿no?, después de que Abraham fuera justificado por gracia a través de la fe. Después fue dada la ley. Primero vino la justificación por fe, pero después vino la ley. Y la ley llegó hasta Cristo. Y ahora el hombre es justificado por la fe, igual que lo fue Abraham al principio. Por eso es muy importante el principio. Pero ahora, Pablo dice en sus escritos, en
en este libro, dice que la ley no fue hecha para el justo. No fue hecha para el justo la ley. Él no necesita ley, el justo, que lo controle, una ley que lo controle, que lo amenace, una ley que le provoque temor, que una ley que le produce duda. No necesita el Hijo de Dios eso. Sino para el anárquico la ley fue dado. Para el anárquico, para el desobediente, ¿no? Para el impío y los pecadores, para los malvados y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los chulos, para los que se contaminan con los hombres, para los ladrones, para los mentirosos, para las personas perjuras, y si hay alguna otra cosa que es contraria a la sana doctrina, ¿no? Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1:9, dice así: conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Y así usted puede leer hasta el versículo 10. Ahora en Cristo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque ¿cuál era el poder del pecado? La ley. Pero al no haber ley, entonces ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Se da cuenta? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Según dice ahí en Romanos capítulo 6, en el verso 14. Romanos 6, 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis, vosotros mismos por siervo para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? ¿Vio? Entonces, ¿qué poder tiene el pecado sobre nosotros si no tenemos ley? No tiene ningún poder, porque el poder del pecado era la ley, porque él abusaba del mandamiento, el pecado. El pecado aprovechaba el mandamiento donde decía no robarás, y entonces el pecado producía en nosotros el deseo, ardiente de robar. Y nosotros éramos débiles frente a ese poder, ¿no? Y entonces terminábamos robando, pero ahora no hay ley. ¿Qué quiere decir que yo puedo robar? No está diciendo eso la palabra de Dios, no tiene nada que ver. Está diciendo que no hay ley, que ahora no tengo por qué obedecer, ¿no?, a ese sentir de robar. No, ya ese sentir de robar, esa provocación de robar ya no existe para mí, para usted tampoco, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces fíjese, alabado sea el Señor. No está bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, ni tiene la ley dominio sobre nosotros en Cristo. Ya no, eso predica el apóstol Pablo, ¿no? El Evangelio de Pablo predica que la ley no tiene dominio sobre nosotros. Porque si la ley tuviera dominio sobre nosotros, tendría dominio sobre Cristo. Y no puede ser, porque Cristo cumplió la ley. Y el fin de la ley es Cristo. La ley agotó sus fuerzas y terminó su obra en nosotros. ¿Cuándo? Al ejecutar a Cristo Jesús sobre la cruz. En nuestro favor. Allí nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Romanos 6:6. ¿Vio? Nuestro viejo hombre. ¿Por qué? Porque la ley lo condenó. ¿A quién lo condenó? Al viejo hombre. ¿Por qué? Porque fue hallado culpable. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Entonces, la santa ley lo juzgó y lo crucificó, por así decirlo, y lo mató en la cruz del Calvario, ¿no? Al hombre pecador. ¿Y dónde está el hombre pecador? Murió. Cristo lo llevó a la cruz y murió.
tu hombre pecador, mi hombre pecador, murió. Entonces, si está muerto, ¿cómo puede pecar? Ah, no, lo que peca es la carne. La carne peca. El hombre pecador ya murió. Eso es un hecho indiscutible. No se puede discutir, porque Cristo lo llevó al hombre pecador a la cruz y lo crucificó. ¿Se da cuenta? Él llevó a nuestro viejo hombre y lo crucificó con él. Romanos 6:6. Entonces el hombre viejo murió en la cruz del Calvario. La santa ley le condenó. Y ahora ya ese hombre viejo murió, fue enterrado y fue sepultado. Y nunca más resucitó ese hombre viejo. Y entonces, ¿por qué todavía peco? Porque está la carne, está el cuerpo humano. Este cuerpo humano tiene que estar bajo el control del espíritu, porque acá hay concupiscencia, deseos todavía por las cosas de este mundo. No, deseos todavía tenemos de las cosas de este mundo por la carne. Y la carne es enemiga de Dios, según Gálatas capítulo 5, porque el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambos se oponen el uno al otro para que nosotros no hagamos lo que queremos. Bueno, pero nosotros queremos solamente servir a Dios. Mi hombre viejo murió. Usted tiene que creer que el hombre pecador murió. Es la única manera en que el pecado pierda poder sobre usted, es que usted declare muerto al pecador, el cual nosotros éramos en Adán, pero ahora no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios, ahora somos santos, somos hijos de Dios, y nosotros tenemos que identificarnos con lo que somos ahora. Muchos hermanos todavía se identifican como pecadores porque pecan, pero déjeme decirle que el pecador murió, eso es un hecho consumado. Aunque usted siga viendo al hombre pecador vivo, yo le quiero decir que Jesucristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. ¿O usted quién cree que murió en la cruz del Calvario? ¿Un hombre santo? El pecador murió en la cruz del Calvario. ¿Un hombre justo? El pecador fue el que murió en la cruz del Calvario. No, él llevó al pecador a la cruz y lo crucificó, lo mató, lo enterró y nunca más resucitó. Resucitó una nueva creación, un nuevo hombre que no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, este hombre nuevo que está en nosotros, que se llama Cristo, no tiene nada que ver con el pecado, ni con el poder del pecado, nada. Pero tenemos la carne en nosotros que todavía no ha sido santificada, que va siendo santificada en la medida que nosotros nos vamos apropiando de la verdad. Cuando nuestros ojos del entendimiento son abiertos por la palabra, por el Espíritu, entonces vamos entendiendo que el hombre pecador murió. No importa cómo se llame usted. Su hombre pecador, su mujer pecadora se murió. Ahora usted es una nueva creación, una creación que no puede pecar. Entonces, fíjese, hermanos, la ley agotó su fuerza y terminó su obra con nosotros. ¿Cuándo? Al ejecutar a Cristo sobre la cruz en nuestro favor. Allí nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Fíjese, eso enseña el Evangelio de Pablo. Los 10 mandamientos no expresan toda la voluntad de Dios. Ellos eran la voluntad escrita de Dios para un pueblo particular, para un tiempo limitado. Los 10 mandamientos. Es decir, que eso es lo que enseña también el Evangelio de la Gracia, que los 10 mandamientos no expresan toda la voluntad de Dios, ¿no? Ellos eran la voluntad escrita de Dios para un pueblo, para Israel, ¿no? Ahí no está hablando, en el Antiguo Testamento, no está hablando de que Dios iba a salvar a los gentiles para formar con ellos una nueva creación, ¿no? Es decir, que los 10 mandamientos eran solamente para los israelitas, para el pueblo de Israel. Y eso se quiere aplicar a la iglesia, el cumplimiento de los 10 mandamientos. El cumplimiento de los 10 mandamientos era para el pueblo de Israel. Ahora, la ley fue escrita en nuestros corazones, ¿no? Los mandamientos fueron escritos en nuestros corazones ahora por el Espíritu, y ellos se cumplen en nosotros, ¿no? Se cumplen en nosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste la justicia de la ley.
que ya no se manifiesta por nosotros, sino en nosotros. Entonces, fíjese, hermanos amados, Pablo dijo: tantos como anden conforme a esta regla, paz sea sobre ellos, misericordia, y sobre Israel de Dios. ¿No? ¿Qué regla? La regla de la nueva creación, bajo la gracia, ¿no? Esa es la regla. Y la regla demandaba la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y no por la regla de la circuncisión o por la regla de la ley, que el hombre iba a poder alcanzar agradar a Dios, sino por medio de la gracia. Por eso, hay muchas cosas para decir con respecto a la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios en este tiempo, y desde hace muchos años, por no decir varios siglos, ellos están bajo esclavitud. La gracia nunca nos lleva a nosotros a vivir una vida en la carne, ni tampoco nos lleva a vivir una vida desordenada. La gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida en santidad, en el temor de Dios. ¿No? La gracia nos lleva a vivir una vida de amor primeramente a Dios, a su Hijo Jesucristo. La gracia nos lleva a nosotros a amar al Señor con todo nuestro corazón. Nunca la gracia nos va a abrir la puerta para que nosotros vayamos a pecar, o para que presentemos nuestros miembros para pecar, nunca. La gracia es santa, justa y buena, la gracia, ¿no? Y es más que eso todavía. Es misericordiosa, es bondadosa, es salvadora. La gracia, fíjese, ¿no? Es mucho más que lo que era la ley, mucho más es la gracia ahora. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, sobre una nueva vida, y la cabeza es Cristo, nuestro Señor. Ningún pastor puede tomar señorío sobre la grey del Señor o sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la mujer de Cristo, es la esposa de Cristo. Y ningún pastor puede hacerse dueño de la iglesia, porque entonces estaría adulterando. Es como que yo tuviera otra mujer que no sea mi esposa, estaría adulterando. Y eso no puedo hacer. No puedo hacer una cosa así. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? ¿No? La iglesia está llamada a ser del Señor, a ser de Cristo. Ningún pastor, ningún apóstol, ni siquiera el apóstol Pablo, no puede él tener una relación de esposo con la iglesia. Nunca. Acá Pablo, aunque era un hombre que había sido revelado, iluminado en la palabra que tenía que darle a la iglesia, él estaba bajo la cabeza que era Cristo. Él no podía hacer cualquier cosa. Por eso decía él: si viniera yo mismo predicando otro evangelio diferente que el que os he hablado, no, ténganme por maldito. Échenme a patadas, sáquenme a empujones. No reciban, aunque yo venga diciendo otra cosa, no me reciban. ¿Entiende por qué? Porque el Evangelio, él no es la cabeza, él no está para poner el orden, el apóstol Pablo, por así decirlo, como primera instancia, sino que la cabeza es Cristo. Él decía perfectamente, el apóstol Pablo, eso. Entonces, fíjese, hermanos amados, entender la diferencia que hay entre el apostolado de Pablo y el apostolado de los apóstoles del reino es muy importante, ¿no? Poder sacar la diferencia, ¿no? No solamente en el mensaje que ellos tenían, sino en el momento, en el tiempo que ellos fueron usados por Dios, ¿no? Una vez que empezó el ministerio de Pablo, los otros apóstoles quedaron rezagados, por así decirlo. No desechados, no fueron desechados, sino rezagados, fueron puestos a un costado, porque algún día van a ser nuevamente tomados para que puedan juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Entienden, hermanos? Edificar una iglesia sin el apostolado que es Pablo, no es edificar una iglesia que esté ataviada para su esposo, para su marido. No es una iglesia virgen, pura, es una iglesia que ha perdido la virginidad, por así decirlo. Una iglesia que no tiene
como apóstol a Pablo, es una iglesia que está fuera de orden. No es una iglesia que está ordenada por el Señor. Por eso, la diferencia, ustedes tienen que ver la diferencia que hay entre los apóstoles del reino que fueron el apóstol Mateo, el apóstol Marcos, el apóstol Lucas, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Ya son 5 ahí, ¿no? Y después no hay otros apóstoles también. Santiago, por ejemplo, son apóstoles que no pertenecían, no fueron señalados para ser apóstoles de la iglesia, sino para ser apóstoles del reino, ¿no? Y lo que ellos hablaron para el reino, ¿no? Entonces muchos hermanos toman lo que hablaron los apóstoles del reino y lo aplican como norma de vida para la iglesia. Yo no digo que los que hablaron los apóstoles del reino no corresponde a la iglesia en muchas ocasiones, pero no tenemos que tomar como regla de vida lo que ellos escribieron. Tenemos que tomar como regla de vida lo que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Eso sí tenemos que tomar. Y tenemos que edificar con Pablo, porque él dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Pero otro edifica y alguno cuide cómo sobreedifica. Y entonces nos habló el apóstol Pablo en 1 Corintios y nos dice saber que hay 6 tipos de materiales, que son el oro, la plata y las piedras preciosas por un lado, y después el heno, la madera y la hojarasca por otro. Y nosotros tenemos que ver con qué materiales edificamos. Todo eso lo enseñó el apóstol Pablo en su enseñanza, en su doctrina. ¿Vio? Entonces la iglesia, en vez de edificar con oro, con plata y piedras preciosas, edifica con heno, hojarasca y madera. Y entonces cada vez que pasa por el fuego, por las pruebas, no queda nada, ¿no? Entonces todo se divide, todo se deshace. Siempre vive así la iglesia. Los hermanos van y vienen, ¿no? Como dice alguien por ahí, se van renovando. Y uno tiene que permanecer en la gracia siempre. Usted tiene que permanecer en la gracia. Permanecer en la gracia es permanecer en la iglesia que le habló de la gracia. Permanecer ahí en esa doctrina, permanecer con ese pastor que le enseñó la Escritura. No estar cambiando de iglesias. ¿No? Un hermano de la iglesia no anda de aquí para acá. Un hermano de la gracia no anda cambiando de iglesia cada rato como hacen los hermanos legalistas, que ellos cambian de iglesia cada rato, ¿no? Van de un lado a otro y después vuelven al mismo lugar. Y después se van y por un tiempo y después vuelven nuevamente al mismo lugar. Y siempre así. En cambio, en la gracia no debe ser así. En la gracia usted nació en esa iglesia de gracia y usted tiene que permanecer ahí. A no ser que el Señor lo envíe, como lo envió el apóstol Pablo a predicar el Evangelio con Bernabé. Entonces, sí, ahí usted puede ir como enviado. Como misionero, como apóstol, puede ir y llevar el mensaje que el Señor le da. Pero fíjese, hermano, que una de las cosas que también enseña el apóstol Pablo es que la ley no pudo dar vida a un pecador. La ley no pudo salvarle al pecador. Ella no es salvador, la ley, sino que la ley es un juez, ¿no? Si hubiese habido una ley dada que pudiera haber dado vida, ciertamente la justicia habría sido por la ley. Eso dice Gálatas 3:21. No, si hubiera una ley que pudiera salvarle al hombre, si hubiera una ley que pudiera darle vida al hombre, entonces la justicia, es decir, la salvación vendría por la ley. Pero no es por la ley que viene la justicia ni la salvación, sino es por medio de la gracia, ¿no? Por medio de la gracia. Entonces la ley no pudo dar vida al hombre, al pecador, ni tampoco salvarle. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Ahí, los que enseñan la ley está afuera desde que Cristo vino. La ley está afuera desde que Cristo vino. La maestra de la escuela, la ley, ha sido destituida y jamás empleada nuevamente salvo por los legalistas, porque Cristo es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree. Fíjese,
¿Vio? Ya no hay ley. Ya no necesitamos la ley para educar a los hermanos, para perfeccionar a los hermanos, no. La ley fue dada de baja, ¿no? Ha sido destituida la ley, porque se la encontró incapaz. La ley fue incapaz de perfeccionar al hombre, de santificarlo, al que cree, menos de salvarlo y de justificarlo. La ley, si usted trata de cumplir los mandamientos, nunca va a alcanzar la salvación. Entonces fíjese que la ley es una administración de condenación y muerte. Como dice ahí en 2 de Corintios, vamos a leerlo rápido porque ya se nos está terminando el tiempo. 2 de Corintios 3, en el versículo 6, 3:6. Fíjese lo que dice: el cual asimismo nos hizo ministro suficiente de un nuevo pacto, no el de la letra, no el de la ley, más del espíritu, porque la letra mata, la ley mata, más el espíritu da vida. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, dice. Fíjese, y porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permaneciera. Y entonces la ley ya se terminó. La gloria que la ley pudo haber manifestado se terminó. Ya no se puede aplicar la ley a la iglesia, a los hermanos, no pueden ponerlo bajo la ley, bajo obligación. No, esta es una vida de amor, de gratitud al Señor, aquel que nos salvó, que escribió nuestros nombres en el libro de la vida. No, nosotros ya no somos personas que estamos llamados a guardar la ley o a ser salvos por medio de la ley, porque la ley es un ministerio de muerte, ¿no? La ley fue abolida ya fue abolida, ya no hay que vivir bajo la ley, bajo los mandamientos de Dios. ¿Cuántos hermanos están ahí? Y muchos van a morir ahí, como esclavos, encadenados. ¿Qué quiere decir que no son salvos? No, yo no dije que no son salvos, pero van a morir así esclavizados. Hijos de Dios, esclavizados por medio de la ley, porque ellos son fieles a la ley, tratando de cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Porque así le enseñaron, pobres hermanos. Entonces, ahora Pablo escribe el libro de los Gálatas, la libertad de los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios que ha sido hecho libre por medio de la fe en Jesucristo. No puede usted ir a una iglesia que enseñe que usted tiene que cumplir mandamientos, ordenanzas, ¿no?, de hombres para ser salvo, para poder recibir las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios están en Cristo hoy. Dios nos bendice cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor por lo que Él hizo en la redención, en la cruz del Calvario. Nosotros ahora, nuestra comunión no es con la letra, sino que es con el Espíritu, no con la letra, sino con el Espíritu, ¿no? Y Cristo se hizo el Espíritu que da vida, y Cristo está dentro de nosotros, y ahora nuestra relación de vida es con Cristo. ¿Vio? Ahora no hay ni una ley que me lleve o me obligue a mí. No hay ni una ley que lo lleve a usted o lo obliga a usted, ¿no? Sino que ahora todo es por amor, por gratitud al Señor, ¿no? Porque nosotros somos creación de Dios y necesitamos de Dios para todo, para respirar, para estar sano, para prosperar, para todo necesitamos a Dios. Pero Dios quiere bendecirnos, Él es un Dios de bendición, Él no se cansa de bendecirnos a nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Y Jesús lo dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, como que el Señor Jesucristo hizo la salvación, hizo la justificación. Por medio de Jesucristo mis pecados fueron borrados, no perdonados o cubiertos, sino borrados completamente delante de la presencia de Dios. Y ahora Él abrió un camino nuevo y vivo al Padre. Ahora puedo ir al Padre directamente como hijo, no como pecador. Y reclamarle al Señor las bendiciones que Él tiene para mí. No, ya no tengo que ir cumpliendo mandamientos, ordenanzas o estatutos.
Eso no nos va a llevar a vivir una vida desordenada, hermano. Vivir, ¿no?, bajo la conducción de la gracia no nos va a llevar a vivir una vida. La gracia nunca nos conduce a una vida desordenada. Al contrario, una vida perfectamente ordenada. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por haberme permitido estar una vez más con todos ustedes. Les bendigo, hermano. Vamos a orar pidiendo al Señor que el Señor nos dé mayor entendimiento en su palabra, la libertad de los hijos de Dios. Si usted hasta ahora fue esclavo de los hombres, esclavo de la ley, declárese libre por medio de lo que Cristo hizo. Padre Santo, te doy gracias por esta tu palabra que tú me has permitido compartir con los hermanos. Señor, que esta palabra tenga poder para hacer libre a aquellos que están bajo esclavitud. Señor, gracias porque tú no hiciste libre de la ley, de los mandamientos, sino que ahora también nos hiciste libre del pecado, nos hiciste libre del mundo, nos hiciste libre de las enfermedades, nos hiciste libre de todo aquello que impide que ahora podamos vivir una vida como a ti te agrada. Oh Padre, bendice a aquellos que quieren entender, abriéndole los ojos de su entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo grande a la hermana Waldina Vargas. Señor le bendiga grandemente, amada.